6. Abrí tu Biblia, por favor. Allí vamos a compartir un pasaje de la palabra de Dios en Primera de Juan 2, 4, 5 y 6. Hoy quiero que podamos aprender a caminar al lado de Jesús, a caminar como Él caminó. Como cristianos debemos caminar como Jesús caminó. Y no es todo dame, Señor, dame, sino también decirle, Señor, enséñame a crecer, enséñame a desarrollarme como cristiano, a ser cada día más parecido a vos. Y este pasaje dice en Primera de Juan, Juan 2, 4, 5 y 6, dice así, escuchen. Él dice, yo le conozco. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda mi palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Dice así el pasaje. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Caminar como él caminó, andar como él anduvo, siguiendo los pasos del Maestro, como los discípulos seguían a Jesús. Él es nuestro modelo. Él es el modelo a seguir. Un cristiano eficaz es aquel que sigue al Maestro y que camina como él, y que experimenta en su vida todas las promesas que Dios nos dejó para cada uno de nosotros. Un cristiano verdadero es el que vive y el que aprende a caminar como Jesús caminó, como Él anduvo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo puedo caminar como caminó Cristo? ¿Cómo puedo caminar como Cristo caminó? Significa esto, que debemos entender la obra completa de Cristo. Debemos entender la obra completa para poder caminar como Él caminó. Hoy Dios te va a hablar y te va a llevar a tomar decisiones importantes en tu vida para poder crecer en todo. Miles de personas se acercaron a Dios. Muchos en este tiempo volvieron a Dios. Volvieron al Señor, volvieron a sus caminos. Muchos que estaban alejados y otros que no conocían, volvieron. Pero no es solamente decir, estoy aquí, Señor, ya estoy aquí. Sino, ahora que estoy en ti, voy a vivir una vida de compromiso como tú quieres que yo viva. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios tiene mucho más para darte en este tiempo. Dios tiene mucho más para darte en este tiempo. Pero el caminar con Él, el crecer con Él, el caminar al lado de Él, te va a hacer el poder alcanzar todo eso que Dios tiene. ¿Cuántos lo quieren? ¿Lo quieren verdaderamente? ¿Se anima a caminar como Él caminó? ¿O prefiere vivir con el maná? ¿Qué diferencia hay, pastor? Una diferencia de vivir con el maná es que el maná Dios se lo dio todos los días, ellos tenían la provisión. Y otra cosa, una cosa es vivir con el maná en el desierto. Y otra cosa es comer de la tierra prometida, de aquello que Dios ya te prometió y te lo está dando. Y que vos digas, ya no hay solo maná, ahora hay todo lo que Dios me prometió. La tierra que fluye leche y miel, la tierra de la prosperidad, la tierra de la productividad. Pero debo aprender a vencer y a derribar esos gigantes como Goliat para alcanzar todo aquello que Dios tiene en la tierra prometida. Por eso algunos solo se quedan con el maná. Dice, yo me quiero quedar ahí donde Dios me da y ya está. Y otros dicen, no, yo quiero alcanzar todo lo que Dios tiene preparado para mí, aunque tenga que derribar gigantes, aunque tenga que derribar murallas, aunque tenga que pelear para alcanzar la tierra propia.
Pero ahí está la abundancia, ahí está la bendición, ahí están todas las cosas que Dios me quiere dar. Y a ese punto lo quiero llevar. Pablo, para poder vivir una vida como la que usted y yo deberíamos vivir, dice en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo crucificado. O sea, me propuse no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. ¿Qué significa vivir una vida como Cristo o como Cristo crucificado? ¿Qué significa? Significa que tengo que entender la obra completa de la cruz para andar como Él anduvo. Significa que si entendemos diferentes facetas de Jesús, vamos a poder entender más la obra completa de Jesús y vamos a poder caminar como Él caminó y andar como Él anduvo. Vamos a poder caminar como Él caminó, como Él entendió, como Él vivió, entendiendo la obra completa de la cruz. Por eso Pablo decía, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. En otras palabras estaba diciendo, cuanto más le conozca a Él y la obra completa de la cruz, más fácil me va a ser entenderlo para poder imitarlo y caminar como Él caminó y andar como Él anduvo. En otras palabras, a medida que descubras más facetas de Jesús, vas a poder andar como Él anduvo. Y lo primero que tenemos que entender cómo Él vino a la tierra. ¿Cómo vino a la tierra? Él vino a la tierra como siervo. Diga conmigo, como siervo. Mire lo que dice Mateo 20, 27, 28. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La Biblia dice que Él vino como siervo, como un cordero que quita el pecado del mundo, como un cordero que dio su sangre y lo ofreció al mundo. Ahora, cuando Él dice que Él vino a servir, que Él no vino a ser servido, que Él vino a ofrecerse, a dar su vida en rescate de muchos, quiere decir que Él fue obediente al Padre que le encomendó esta tarea. Quiere decir que Él vino a la tierra siendo Dios, pero el Padre le ofreció que sea obediente. Y Él fue obediente, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 5, 8 al 9 dice, y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, aunque era el Hijo de Dios, aunque estaba en los cielos, aunque estaba al lado de Dios Padre, vino aquí a la tierra y en los padecimientos y en los sufrimientos aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para los que le obedecen. O sea, Él tuvo que aprender obediencia. En el cielo Él era soberano, pero aquí en la tierra todo lo que padeció fue aprendiendo obediencia. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, pastor? ¿Por qué está hablando de esto? Porque tengo que entender que Él fue obediente y eso tiene que ver conmigo. Tengo que entender que aunque Él era soberano aquí en la tierra, fue obediente. Y eso tiene que ver conmigo, dice el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, Él aprendió obediencia y como aprendió obediencia, ahora demanda de usted y de mí que seamos obedientes. Tenemos que aprender a ser obedientes en todo. Tenemos que aprender la obediencia como cristianos. Tenemos que descubrir que parte de ser buenos cristianos también es ser obedientes. Hay personas que son cristianos que dicen, yo creo, yo le pido, yo creo en Él y oro para que venga la bendición, pero yo vivo como yo quiero, hago lo que se me da la gana, hago lo que me viene a la gana o en el momento y chao. Ser cristiano requiere creer como Él, caminar como Él, andar como Él anduvo, pero también ser obediente como Él fue obediente. Por eso Dios
nos muestra este ejemplo de obediencia y dice, Jesús fue obediente en todo, para que todos los que le obedecen, como dice la Biblia, sean los que reciban esa salvación. La pregunta que me viene es, ¿eres obediente a Dios? ¿Eres obediente en todo lo que Él te está pidiendo? ¿Sí o no? ¿Qué clase de obediencia? ¿Eres obediente? Porque la obediencia, dice la palabra de Dios, que es más fuerte que todas las cosas. La obediencia más fuerte es la obediencia a la fe. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pero también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiere decir que hay una obediencia simplemente para tratar de cumplir las leyes. Los religiosos solo tratan de cumplir las leyes. No matarás, no robarás, y todos los mandamientos y todos los que se propongan. Y otra es la obediencia a la fe. ¿Qué significa eso, pastor? Antes el pueblo de Israel solo trataba de obedecer a la ley. Esto se come, esto no se come, esto se hace, esto no se hace. Esa era la obediencia religiosa. Pero ahora, en este tiempo, Dios nos manda a obedecer a la fe. Que crean en el Hijo de Dios que murió por nosotros. Ah, bueno, eso es fácil, pastor. ¿Y qué más? Y que sean obedientes a la fe. ¿Qué significa eso? Que todo lo que no se puede cumplir acá ahora humanamente, acá en la tierra, a través de mis fuerzas, a través de la fe sobrenatural, lo puedo cumplir. Pero voy a cumplirlo en el poder del Espíritu Santo. No humanamente, porque nadie puede cumplir humanamente la ley. Nadie puede cumplir humanamente. Los religiosos de aquella época y los religiosos de este tiempo quieren cumplir la ley. Pero cuando yo obedezco a la fe, el poder sobrenatural viene sobre mi vida y me ayuda. Entonces, pastor, hay que cumplir la ley. Tenemos que caminar como Él anduvo. Y vamos a aprender a obedecer a todas estas cosas. Pero este es el tiempo en que Dios no nos da una lista y dice obedezcan a esta lista. Porque es el tiempo del cumplimiento de lo sobrenatural. En la ley decía no cometerás adulterio. Y realmente uno, por más que se esforzara, quería no cometer adulterio, terminaba a veces cayendo. Pero obedeciendo en la fe, no solo vas a obedecer a este mandamiento, sino que no vas a tener deseo de mirar a nadie, otra mujer, a ningún otro hombre, sino que vas a desear algo sobrenatural de Dios y no te vas a dar cuenta y estarás obedeciendo a la ley. Antes un religioso decía, le voy a ser fiel a mi esposa, y pasaba una mujer y la deseaba y pensaba en ella y dormía soñando en ella. Pero en Dios, en el amor de Dios, es tan fuerte y tan poderoso, es tan sobrenatural, que ya no tenés que sentirte como que estás fallando a la ley, sino que la ley está dentro tuyo sobrenaturalmente, y hasta dentro tuyo está cambiando tu pensamiento, está santificando tu mente, y lo que antes humanamente no lo podías hacer, ahora viene directamente lo sobrenatural del cielo a través de la fe, y lo podés alcanzar. Entonces la clave, diga conmigo, es andar como Él anduvo. Tenemos que aprender a andar como Él anduvo. Es ser obediente a Él, es ser obediente en la vida espiritual, es ser obediente en la oración, es ser obediente a creer en Él, es ser obediente en las pequeñas cosas. Y sin darte cuenta vas a ir creciendo, madurando, creciendo en integridad, creciendo en pureza, creciendo en carácter. Y ese es nuestro modelo, el ser siervo y aprender la obediencia. Ahora, una de las claves para andar como Dios anduvo no es solo caminar en amor, sino también caminar en obediencia. Jesús, cuando vino a la tierra, otra de las facetas, porque Él fue obediente, dijimos, otra de las facetas, Él fue sacerdote.
¿Qué significa esto? Que él estaba entre Dios y las personas. Estaba como un intercesor, intercediendo. Como cordero, dice la Biblia, puso su sangre. Dice la Biblia que él dio su sangre, esa sangre que quita el pecado del mundo. Pero cuando murió, ya no murió como sacerdote. Cuando murió, murió como Jesús, como hijo, como hombre. Y luego como sacerdote entregó esa sangre derramada en la cruz para el perdón de todos nosotros, los que estamos aquí en la tierra. Y la sangre de Jesús fue aceptada. Y por eso hoy tenemos salvación. Yo di mi vida, dice el Señor. Cada vez que nosotros andamos por ahí, dice, Él es intercesor. Él le dice al Padre, Señor, Padre, yo di mi vida por ellos. Yo di mi sangre por ellos. Yo di mi sangre por esa persona. Yo di mi vida por esa persona. Él intercede por nosotros. Es el sacerdote e intercede por nosotros. Él vino como sacerdote. Él vino a interceder a nuestro favor. Y nosotros tenemos que aprender a vivir el sacerdocio de Él. No solo ser obediente, no solo tomar la responsabilidad de aprender a caminar como Él anduvo en la obediencia, sino también que Dios demanda que ejerzamos el sacerdocio en la vida cristiana. La Biblia dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Qué significa eso para nosotros, pastor? Que somos intercesores, que somos mediadores entre Dios y las personas, que debemos hablarle a Dios e interceder por las personas. Por eso en esta vigilia de 24 horas hablábamos con Dios y le pedíamos perdón por los pecados de la Argentina, por los pecados del mundo, por el pecado de las personas. Te pido que los salves. Te pido que los perdones. Como sacerdote, un sacerdote intercede por las personas. Cuando vos agarrás el teléfono y llamás a alguien y le decís, no te pierdas el programa de hoy, y le decís, no te pierdas la reunión de hoy, y gastás tu celular, gastás tu WhatsApp, quizás un dato de internet se gasta, o tu tiempo por llamar a otro, vos le estás diciendo, te llamo porque quiero que te acerques a Dios. Te llamo porque en la palabra que va a soltar el pastor está tu esperanza, está tu fortaleza. Hay algo bueno para tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás cumpliendo el sacerdocio. Cada vez que llamas a alguien, cada vez que animás a alguien, cada vez que le mandás un troquel a alguien, estás ejerciendo tu sacerdocio. El sacerdote le habla a la gente de Dios y a Dios le habla de las personas. El sacerdote a la gente le dice, tenés que acercarte a Dios. Y a Dios le dice, Señor, te pido perdón por los pecados del pueblo. ¡Wow! Mire lo que dice Joel 2:17. Entre la puerta y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Quiere decir, Joel está diciendo que se ponían entre el altar y entre la puerta como ministros de Jehová para pedir perdón por el pueblo. Eso es lo que hacemos, por eso oramos en los tabernáculos, por eso oramos en los tiempos de oración, diciendo, Señor, te pedimos perdón por nuestra ciudad, te pedimos perdón por nuestro pueblo. Estamos ejerciendo el sacerdocio. También cuando usted le dice a la gente que se acerque a Dios, que congregue en los cultos online, que no se distraiga, que se enfoque, usted le está ejerciendo como sacerdote ese sacerdocio. No guardes el cristianismo para vos solo y para tu familia. Bueno, congreguemos, vamos a estar firmes y lo demás no me importa. No seas egoísta con tu sacerdocio. Tenemos que ejercer el sacerdocio que Dios nos dio. Dios dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Estamos para gobernar, estamos para ejercer el sacerdocio. Si tu hijo, tu esposo, tu amigo, tu vecino no conoce a Dios, ejerce el sacerdocio. Acercale la esperanza, acercale a Dios con sabiduría, con prudencia. Pastor, estoy orando por mi esposo, este hijo del demonio. No es así. Es con sabiduría, es con prudencia, es con gestos buenos, es con una buena actitud.
con tu ejemplo, mostrale quién es Dios. Ejerce tu sacerdocio en el trabajo. A veces le digo a más de un hermano, no hace falta que le digas en el trabajo, yo soy cristiano, yo congrego en tal iglesia. No, que ellos puedan ver en vos cómo era Dios caminando, andar como Él anduvo. Si tu familia no conoce a Dios, ejerce el sacerdocio. ¿Y cómo, pastor? Dobla tus rodillas. Si tu familia no conoce a Dios todavía, dobla tus rodillas. Mañana tenemos tabernáculo a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde. Dobla tus rodillas y pedile a Dios por ellos. Y asumamos como hijos de Dios que no solo somos obedientes, sino que también somos sacerdotes en la tierra. Seamos sacerdotes con el teléfono. Agarrar el teléfono y llamar a alguien y decirle es tiempo de volver a Dios. Seamos sacerdotes con un mensaje de texto. Decirle a alguien que necesita a Dios. Sé sacerdote con los vecinos. Por la ventana de tu casa decirle, vecino, hay esperanza en Dios. Si no podés golpear su puerta, si en este tiempo de cuarentena no te podés acercar, llamale por teléfono y decirle, vecino, queremos orar por un milagro para tu vida. Acercalo a Dios, hablarle de Dios, porque por sobre todas las cosas tenemos que poner a Dios primero en nuestra vida y ejercer el sacerdocio. Y por último, no me quiero demorar más, no solo Dios. Hoy vamos a aprender que Dios fue obediente en todo. Hoy vamos a aprender que Él fue sacerdote, pero también Él fue un guerrero y vencedor. No conocía derrota Jesús. Podemos verlo peleando batallas y en todas ha ganado. Aquí en la tierra enfrentó al diablo. El mismo Jesús enfrentó a Satanás. Fue a la cruz y despojó a los principales y a las potestades y los exhibió públicamente. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principales, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe una cosa? Él es un vencedor. Él no conoce derrota. Él es un luchador. Él pelea hasta obtener la victoria. Avergonzó al diablo. Lo venció al diablo en la cruz. Le arrebató la llave de la muerte y en el mismo infierno lo destronó. Él no se mostró en el camino suave, lento. Él no estuvo ahí diciendo, bueno, no sé qué hacer. No, Él fue victorioso. Él fue vencedor. Él es un vencedor. Y nosotros debemos caminar como Él caminó. Andar como Él se mostró. Vivir como Él vivió. Hay que aprender a no rendirse. No te rindas. Seguí peleando. Seguí luchando. Seguí intentando. Tenemos que aprender a pelear nuestras batallas en este tiempo. Y a no bajar los brazos. Y a seguir peleando hasta obtener la victoria. Ser cristianos es ser como Jesús anduvo. Pelear nuestras batallas hasta alcanzar la victoria. No te des por vencido. No bajes los brazos. Pedir al Señor que te dé nuevas fuerzas y seguí peleando hasta tener la victoria. Mira lo que dice Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sabe una cosa? Dios quiere darte autoridad. Pero tenemos que tener esa autoridad de los que no se rinden, de los que se levantan y siguen peleando. ¿Sabe una cosa, iglesia? Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. No somos de los que bajan los brazos. No somos de los que se rinden. No somos de los que se dan por vencidos. Somos más que vencedor. Si hay una palabra que tengo que darte en este tiempo es no baje los brazos. Cristo nos enseñó a ser guerreros y vencedores. En este tiempo pelea por tu familia, pelea por tu trabajo, pelea por tu futuro, pelea por todas aquellas cosas que quieras alcanzar. Vos tenés que aprender a no rendirte. Así como Jesús no se rindió, sino que Él fue vencedor, nosotros tenemos que ser vencedor como Él fue vencedor. Vence esas viejas frustraciones que te están amargando. Quizás
el no poder estar en pareja porque te sentís frustrado. Quizás el no poder alcanzar ese trabajo que querés alcanzar porque te sentís frustrado. Quizás no podés alcanzar ese sueño que te habías propuesto porque te sentís ahí como que no vas a avanzar, como que no podés. Quizás ese negocio que no está saliendo, estás ahí en medio de la frustración. No, somos más que vencedores. No te rindas, no bajes los brazos. El diablo se rindió, pero nosotros los hijos de Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. No bajes los brazos, iglesia. No te rindas. Él venció y Él está sentado allí en su trono y tiene la máxima autoridad. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, pastor? Es que usted tiene esa misma autoridad, la misma autoridad que tiene Jesús. Por eso tenés que conocer cómo Él caminó, cómo Él anduvo, conocer de Él para poder entender la autoridad que usted tiene. La Biblia dice que usted tiene autoridad para atar y para desatar, para autorizar y para prohibir. Mire lo que dice Mateo 16, 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente dice, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Tienes autoridad, tienes autoridad. Cuando oremos, declaremos. Cuando oremos, cancelemos. Cuando oremos, decretemos. Cuando oremos y ejerciendo autoridad en el nombre de Jesús. Tienes autoridad. Pídele al Señor con esa palabra y con esa autoridad que Dios te dio, que te guarde tu trabajo, que guarde tu familia, pues tienes autoridad. Alguien dijo, pero ¿cómo le vamos a dar órdenes a Dios? No estamos dando órdenes, estamos diciendo lo que Él nos dio en su palabra. Él dice, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Cuando sueltas la palabra, en el cielo se mueven ángeles y ángeles para frenar lo que tú detienes con tu palabra, como también para abrir o para declarar o para soltar lo que tú permites que se suelte. Tienes autoridad, ejerzamos esa autoridad. Tenemos autoridad, dice la Biblia, para pisotear serpientes. Tenemos autoridad y tenemos más autoridad que el COVID-19. En el nombre de Jesús decretamos que el COVID-19 se detiene, que se detiene su potencia de contagio. Tenemos más autoridad que el cáncer. Así que en el nombre de Jesús decretamos que el cáncer se seca. Tenemos más autoridad que la pobreza. Entonces decretamos que la miseria, que la pobreza, que la escasez se detiene en mi casa, en mi familia y en mis generaciones. Tenés autoridad, más autoridad que la deuda que tenés para decretar y decir, Señor, declaro que esa deuda queda cancelada en el nombre de Jesús. Tienes poder y autoridad. Active esa autoridad. Ore con autoridad. Diga, declaro que voy a vivir, que voy a ejercer esa autoridad en mi casa, en mi trabajo, en mi familia, en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos autoridad para poder darle la palabra a los nuevos, para ser nuevos discípulos. Tenemos también autoridad. Dice Marcos 16, 14 al 15. Finalmente se le apareció a los 11. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tienes autoridad. Dios te ha mandado a ir y predicarle y a ser discípulo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice el Señor, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, pues por los enfermos orarán y los enfermos sanarán. Tienes autoridad. Jesús decía, yo no vivo por mi propia cuenta, yo le rindo cuentas a Dios. Rendile cuentas a Dios. Hoy yo quiero que puedas entender que Dios quiere que podamos andar como Él anduvo en la tierra, que podamos vivir como Él vivió en la tierra, que podamos experimentar como Él experimentó en la tierra esa autoridad que Dios nos dio.
tú también te puedes adueñar de esa autoridad. No solo somos siervos, no solo somos obedientes, sino que Dios nos dio autoridad. Cierre sus ojos, por favor. Y yo quiero que pueda orar conmigo y que pueda decir, Señor, repita conmigo, por favor. Quiero que alguien repita, diga, Señor, Jesús, quiero ser como tú. quiero ser como tú. Quiero caminar como tú caminas. Quiero caminar como tú caminas. Quiero ser obediente Quiero ser y obediente. caminar en obediencia. Caminar en obediencia. Quiero ser siervo Quiero ser y siervo servir a los demás y servir a como los tú demás servías. como tú servías. Quiero ser sacerdote Quiero ser sacerdote y ejercer ese y sacerdocio. ejercer ese sacerdocio. Ayúdame Ayúdame a hablarle a la gente de a ti. hablarle a la gente de ti. Y voy a hablarte a ti, Y Señor, voy a hablar de la gente. de la Y gente. voy a ponerme como intercesor Voy a ponerme como intercesor para interceder para interceder por la gente. por la gente. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy entiendo hoy entiendo que tú me diste autoridad, que tú me diste que tú me diste esa autoridad tú me diste esa autoridad para ser para ser más que vencedor más que vencedor. y para vivir Y para peleando mis victorias. peleando mis victorias. Yo declaro, Yo declaro, como dice tu palabra, como dice tu que palabra, tengo las llaves del reino. que tengo las llaves Tengo del las reino. llaves del reino. Tengo las llaves del Tengo reino. poder. Tengo poder. Tengo autoridad. Tengo autoridad. Y todo lo que ate en la tierra Todo lo que ate en la será tierra atado en los cielos. será atado en los Y cielos. todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Amén y amén.